Ya, por ejemplo, tenemos, a ver, el periodo, en el periodo de 1961 a 1970, ¿no? La economía creció a un ritmo más o menos de 5,3%. Pues esto se va a analizar posteriormente por quinquenios, ¿no? Observándose pues tasas diferenciadas, ¿no? En lo que respecta al Producto Bruto Interno, ¿no? En lo que va de su análisis por quinquenio. Eh, Más o menos el 6,8% promedio, ¿no? Anual. Y en lo que respecta al siguiente quinquenio, el crecimiento ha sido del 3,8% anual. Entonces, eso tenemos que verlo. Lógicamente que vamos a ir a verlo, a explicarlo de forma a través de 5 años o el análisis por quinquenio, ¿no? Bueno, en lo que respecta a esta década, ¿no? Que va de 1961 a 70, eh, se han dado, ¿no? Incentivos o se dieron incentivos relacionados a la tributación y la inversión, ¿no? Esto es bastante relacionado o ha influenciado, ¿no? Lógicamente, eh, de forma directa, ¿no? Para el crecimiento de la producción. Eh, También hay que mencionar que en esa época entró en vigencia una ley de promoción industrial eh, que se vino o se había aprobado ya unos años anteriores, ¿no? Al análisis comprendido en esta década, más o menos en el año 59, ¿no? ¿Qué es lo que se analizó también en la clase pasada, ¿no? La década anterior a esta década que se está analizando, que generó un importante incremento de la inversión, justamente lo que estaba mencionando, ¿no? Lógicamente inversión privada, ¿no? Extranjera, que es, de acuerdo a varios de los economistas, es un motor importante que dinamiza, ¿no? Nuestra economía y obviamente la producción, ¿no? Relacionado pues al PBI, ¿no? Que estamos analizando, evaluando, ¿no? Con estos datos. Y este importante o este incremento en inversión extranjera se dio entre los años de 1960 a 1966, ¿no? Lógicamente, acelerando esta tasa de crecimiento, ya lo mencionaba, ¿no? Aportó bastante de forma significativa. Entonces, eso es lo que podemos analizar. Eh, qué otro componente del PBI o de la producción se podría es saltable acá? O es interesante mencionarlo. Podemos ver por acá lo relacionado a gobierno, consumo de gobierno, que más o menos ha arrojado por década, ¿no? Un equivalente a 6,5% anual, ¿no? Que se puede evaluar que en el primer quinquenio, ¿no? Ha habido un consumo más alto y obviamente el segundo quinquenio ha disminuido. Entonces, eso también es interesante también porque resta de cierta forma cierta carga, ¿no? A la producción.
Eh, ¿Qué otro componente podemos ver acá? Lo relacionado al comercio también está casi bastante. mm, el análisis por década de 5.1 y los quinquenios, bueno, el primero 5.6, el segundo también va casi por ahí, si es cierto, ha caído un poco. Eh, otro componente que salta, importaciones puede ser, ¿no? Ver qué pasó en la década, en la década en sí, ¿no? Eh, tenemos un dato de 8.5, ¿no? Crecimiento anual, y el primer quinquenio es de 13.6, es bastante alto, ¿no? Habría que ver por qué es que ha disminuido, ¿no? Ha bajado a 3.9, bastante, La pesca también, profesor. ha caído, ¿no? Muy bien. Y la pesca, sí, también, sí ha caído, ¿no? Pero más me llama la atención las importaciones, ¿no? Que ahora ha pasado, no, hay un tema de tipo de cambio, ¿no? Algo ha sucedido ahí, ¿no? Que no ha sido favorable para las empresas el poder importar, ¿no? Algo también acá, bueno, las exportaciones sí han caído, pero no en esta magnitud, ¿no? No en esa magnitud, exorbitante, por decirlo, si comparamos importaciones versus exportaciones. Entonces, de esta manera, como lo estoy analizando, ¿no? Eh, A ver, yo voy a trabajar terminando esto. No sé si ya nos dé tiempo para continuar la década del 80. Lo voy a hacer la década del 80 y de ahí nos armamos grupos para, de esta forma como vengo analizando, trabajar las, las sucesivas décadas, ¿no? La del 90 hasta la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, no sé qué les parece. Es bastante interesante porque esto es prácticamente es el trabajo del economista, ¿no? Analizar y, y sustentarlo, pues, porque ha pasado estos detrimentos o incrementos, ¿no? En algunos de los componentes de la producción. Y si se puede presentar a través se puede modelar, ¿no? A través de un software, sería interesante también, ¿no? Bien, entonces, si esto es, vamos a reducirle el tamaño. Y vamos a ver el primer que ha habido, que ha sucedido en el primer quinquenio, pero ya iba comparando algunos componentes ahí que no llaman bastante la atención, ¿no? Por ejemplo, en los primeros años de este quinquenio, ¿no? Que va de 1961 al 65, se registraron significativos crecimientos en la economía, ¿no? El PBI creció en 7.3, ¿no? En el año 61 y 10% en el año 62, promedio anual, ¿no? Para luego mantenerse a una tasa media de 5%, 5.5 en el resto del periodo. En este lustro, este quinquenio, ¿no? La inversión creció en 7.3, ya lo veíamos también, registrando tasas de crecimiento de dos dígitos, de 61, de 12.3. Bueno, eso es lo que nosotros no vemos, acá ya te lo da al detalle, ¿no? Ahí lo vemos en la tabla, en esa tablita, eh, el dato por quinquenio, pero acá ya lo da en detalle, entonces sale un promedio, ¿no? Y acá enfatiza, ¿no? También ya lo menciona lo que ha sido parte, un resumen de la década, eh, enfatiza, ¿no? Este componente, ¿no? Y eso era de lo que yo les estaba manifestando, ¿no? Y acá el análisis lo hace, por decir, al detalle, lo hace por cada 5 años, ¿no? Entonces han habido incentivos, ¿no? Relacionados a la inversión. Bien, entonces acá podemos ver también un análisis gráfico, ¿no? Oferta y demanda global.
podemos ver que hay importaciones al 8.7, exportaciones poco menos, ¿no? Esto es relacionado, para no confundirse, en todo lo que sea la década, ¿no? Eh, Formación bruta capital también relativamente bajo, ¿no? Consumo final privado sí ha habido relativamente un poco alto comparando al porcentaje de formación bruta de capital, y consumo de gobierno sí, un un poquito alto también. Mm, Ahora, lo relacionado al quinquenio, el segundo quinquenio, ¿no? El último de esta década, ¿no? En este quinquenio, la economía registró un crecimiento promedio anual de 3.8, también ya lo veíamos, ¿no? En la tabla, ¿no? En el año 1966 el PBI creció en 8.2. Igual también algo salta acá a nuestra vista la inversión, ¿no? Que aumentó en 17.2. Crecimiento mayor al obtenido al año anterior, 3.8. Y bueno, acá resalta las actividades económicas que más contribuyeron a este crecimiento fueron la extracción de petróleo. Miren, bueno, se puede decir que nuestra economía pues está basada en ello, ¿no? Basada en la extracción de materia prima, ¿no? Eh, y los commodities, ¿no? Y minerales, ¿no? De 9.8%. La manufactura, bueno, sí se impulsa, o sea, se habrá impulsado en esa época, pero no pues en comparación, ¿no? A la extracción de estos productos mineros, ¿no? Esta materia prima que se extrae del subsuelo, ¿no? La construcción, un 8.9, se analizaba también por quinquenio también, ¿no? Que ha habido variación, evolución por quinquenio, primer quinquenio versus el segundo quinquenio ha bajado relativamente, se veía también, ¿no? Pero en promedio te arroja este resultado. En tanto, las importaciones crecieron en 13.3. Bien, entonces, para ir analizando también el decenio, ¿no? Que va de 1971, ¿no? Al 80, vamos a ver acá, desde fines de 1968, y acá viene algo interesante, miren, ¿no? Y no sé, la verdad, si esta clase sea bastante polémica, no quiero llegar a polemizar, siempre con el respeto de, ¿no? de todos los presentes, ¿no? Pero bueno, les va a ser un poco conocido, o es lo que de repente nos están vendiendo los medios periodísticos también, ¿no? En ese sentido hay que estar un poco atentos ahí, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que se va a ver, que si de repente se puede estar dando en esta época o se vaya a dar, no se sabe, ¿no? Todo eso es incierto. Entonces, desde fines del año 68 se dieron una serie de reformas, un rol preponderante del Estado, ¿no? Un rol preponderante del Estado. Vamos a ver de qué se trató, ¿no? En la economía, lógico. Se promulgó una nueva ley de reforma agraria. Esto también hemos venido conociendo también. No sabemos de qué se trata, ¿no? En cursos anteriores a este. Se crearon empresas públicas, miren, se crearon empresas públicas como Petroperú y Minero Perú, ¿no? Esta última, ¿no? Minero Perú, se encargaría de la comercialización del mineral de exportación, miren, el control de los proyectos futuros, ¿no? De refinería de metales, y la tarea de explotación.
de los yacimientos minerales recuperados, y acá saltar esto, ¿no? Recuperados del control extranjero. Miren ahí lo que estoy resaltando y pues de repente entramos a opinar relacionado a ello si sabemos un poco más y si de repente eso podría darse, ¿no? Por estos tiempos. Eh, Vamos a ver acá, vemos la tablita. Ujú. Y podemos ver acá que el PBI, ¿no? Miren, el PBI eh, del porcentaje de esta década es de 3,7, ¿no? Imagínense, es bajísimo. El anterior más o menos, ¿cuánto nos reportó? ¿Recuerda alguien? ¿No? Es, por si acaso lo mencionas, de 5,3 ha caído, ¿no? Lógicamente. Y la pregunta será, ¿por qué habrá caído? Estaba resaltando, por un momento estaba resaltando algunas palabritas acá. Quinquenio, acá estamos. Estaba resaltando por acá. Hay una preponderante, un rol preponderante del Estado, ¿no? Política de gobierno. Eso es cuando hay bastante dirección, ¿no? O un papel protagónico del Estado en sí en la economía, ¿no? Entonces, y la pregunta es, ¿eso habrá influenciado en estas cifras? ¿Sí? ¿Habrá influenciado o no? ¿Qué me dicen? Y lo dejo ahí abierto. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Habrá influenciado o no? ¿Sí? ¿Alguien que quiere participar? ¿Habrá influenciado o no? ¿Sí? ¿Alguien que quiera participar, digo? Chicos, ¿están presentes? ¿Sí? Jóvenes. A ver, se encuentra Arlene, Franklin, Jason, Gracielita. Chicos, Sí, profesor, daba el presente. a ver, por favor, sí he hecho una pregunta. ¿Creen que ese rol del Estado haya influenciado en estas cifras? Estamos en la década ya del 80. Lo vemos acá. eh, Hemos comparado esta década con la anterior, ¿no? Es un poco alta, algo de 5,8, este está 3,7 bajado, ¿no? Entonces, por quinquenio también podemos evaluar ello, ¿no? Podemos decir que ha bajado también, se ha reducido. Entonces, la pregunta es, ¿será cierto que ha habido ahí algún tipo de influencia? ¿Qué ha sucedido? Nadie todavía se anima a participar. Ya. Ok. Entonces, bien, vamos a seguir viendo control. Ya. Bien. Es también importante mencionar que más o menos en el año 1970, ¿no? Antes de entrar ¿no? a este intervalo de
señalado acá del decenio, se, se estableció crear empresas manufactureras, ¿no? Eh, para el sector moderno, ¿no? Eh, o comunidades industriales, se les llamaba, ¿no? Eh, que representarían a los trabajadores y que contemplaban una participación cada vez mayor de estos en la propiedad, ¿no? Y en ese sentido, también contemplaba utilidades de la empresa, ¿no? Esta ley también estipulaba que el capital extranjero, ¿no?, en las compañías manufactureras deberían reducirse progresivamente a un nivel de propiedad minoritario. Esto creaba el establecimiento de un tipo de empresa mixta, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta entre el gobierno y las cooperativas de trabajadores, lo que se conocería después como propiedad social. Y este tipo de iniciativas, ¿no?, por parte del gobierno son las que se encuentran en determinados departamentos. Por ejemplo, en Lambayeque, ¿no?, existió una cooperativa de producción de azúcar, en varias cooperativas azucareras. Entonces había, más o menos se establecieron por esos años. Eso es lo que les puedo mencionar también. Había cooperativas pues en ciertos rubros, como lo mencionaba, en pesca, ¿no?, en minería, ¿no? Por ejemplo, las legislaciones posteriores extendieron este concepto de comunidades laborales, que también ya mencionaba al sector pesquero, ¿no?, sector pesca, y al minero. El minero, agua, en este caso está ubicado sector petróleo, extracción, petróleos y minería, pesca y minería. En estos dos se estableció más. Eh, Más o menos al inicio de esta década, en 1971, la ley de pesquería establece el control también sobre la comercialización de las exportaciones pesqueras. Y ahí podemos ver un papel bastante protagónico por parte del Estado, ¿no? Obviamente ellos tenían como parte política ellos, pero podemos analizar en cifras, ¿no? En cifras macroeconómicas, ¿no? El resultado por quinquenio. Podemos ver y lógicamente pues se podría decir, para llegar a este promedio de década, quizás esta medida política que ha tenido lógicamente injerencia en la economía de esa década, podemos ver de que quizás haya podido crecer en cierta forma el primer quinquenio, pero no, ya no funcionó para el segundo, ¿no? Había que ver a qué se debió ello, ¿no? Entonces, eso es interesante ver. Quizás, quizás puede ser de que parte de lo que les voy a decir a continuación es que haya generado este detrimento, ¿no? Es decir, se tiene conocimiento que
se expropiaron, ¿no? Se expropiaron un conjunto de grandes empresas extranjeras. O sea, quizás puedo analizar que el impacto nada positivo, ¿no? Totalmente negativo, que se haya dado en este primer quinquenio, haya repercutido el segundo quinquenio, ¿no? Y se puede evidenciar esta cifra, ¿no? Como mencionaba, se expropiaron un conjunto de grandes empresas extranjeras, ¿no? Y miren, lógicamente que tenían estas, un importante impacto en las actividades de la economía peruana. Mm, Voy a mencionar, pues, por ejemplo, la Internacional Telephone en Telegraph. Esa es una de ellas. La Peruvian Corporation también. Y la refinería petrolera de Conchán, más o menos en 1972, en el primer quinquenio. También la Cerro Corporation en 1974 y Marcona también, Company, en el 75. O sea, acá fue este tipo de expropiaciones, ¿no? Expropiaciones de propiedad privada extranjera. Todo ello, lo que les estoy diciendo, ha sucedido acá en este quinquenio. Em, a mediados de los años 74 y 75, el Estado desempeñó el papel que anteriormente tenía, ¿no? El papel extranjero en la minería, el petróleo, la electricidad, ferrocarriles. Entonces, todo ello relacionado a servicios, ¿no? Eh, Además, tomó a su cargo inclusive el tema del sistema bancario también. Entonces, casi toda la comercialización de exportaciones y el sector pesquero en su totalidad, como ya mencionaba, ¿no? Pesca y extracción de materia prima minera. En ese sentido, ¿no? El Estado asumió, ¿no? El rol de un inversionista principal en la economía. Entonces, bueno, lo que yo puedo analizar ahí es de que eso fue lo que impactó de forma negativa. Eh, Pienso que el Estado o el gobierno se confundió de repente en parte de sus roles, ¿no? Sí, es cierto, debe participar, pero no de esa manera, ¿no? Una manera, no sé si sea la palabra un poco abusiva, no creo que lo sea, pero no esa forma de intervenir, ¿no? En todo caso, si para evitar esta expropiación, pienso que hubiera regulado un poco más, ¿no? El tema de que las empresas ingresen en ese porcentaje que ya se encontraba en nuestro país como eh, grandes inversores, ¿no? Y si de repente quería tener ciertas empresas, ¿no? Nacionales, de repente debió dar la iniciativa, ¿no? Pero no jugar de esa forma, ¿no? Entonces, eso sería parte de mi análisis, ¿no? Yo creo que se extralimitó en ese sentido, ¿no?